Ok, ya es momento de hablar de la más reciente adaptación al live action de la saga Avatar por Netflix, estrenada el pasado 22 de febrero. Acomódense que hay mucho que hablar. Lo primero que tengo que hacer y decir es un aplauso y una ovación de pie para Netflix con el tema de los live action. No la está cagando como es el caso de Disney, que ha intentado por muchos años esa fórmula de factor nostalgia, reviviendo obras clásicas de la parte animada a la vida real, pero ya eso no le está funcionando. Sin embargo, Netflix está dando un lavado de cara completamente con los live action, y un claro ejemplo es esta serie de Avatar, entre otras, como ustedes pudieron disfrutar a lo largo de este periodo, como es el caso de One Piece y Yu Yu Hakusho. Así que Netflix, 5 estrellas. Y Disney, más te vale que tomes nota de todo esto. Entonces, ¿qué les puedo decir de esta serie? Mismo sentimiento que cuando tuve la oportunidad de ver One Piece. Ese factor nostalgia, ese factor tan genial de revivir una saga que fue tan importante o marcó un antes y un después en nuestras generaciones, como es el caso de Avatar. Un apartado escenográfico y visual brillante. No sé realmente cuántos millones invirtieron en esta serie, pero lo consiguieron, al igual que con One Piece, y es algo que me encantó. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, que me emocioné un poco con ciertas y determinadas escenas y la forma tan magistral en la cual recrearon escenas icónicas de la serie animada. Ahora bien, algo negativo que sí me gustaría mencionar de la serie, primero quitando de un lado que no sé cómo le hace Netflix con el tema del casting para encontrar en la vida real una persona idéntica al personaje en la serie animada. Pero sí me gustaría mencionar que uno de mis personajes favoritos de la saga siempre lo fue Katara. Y no sé, siento que esta Katara del live action de la vida real le falta un poco de personalidad comparándola con la Katara de la serie animada. Es una pequeña apreciación que yo tuve la posibilidad de visualizar viendo la serie. Ustedes dejen ahí abajo en la parte de los comentarios qué creen al respecto de esto. Netflix, ahí sí estás en bronca conmigo, porque este video no hubiese sido completo o la serie no estuviera completa, y por eso es que digo que esta serie está completamente incompleta, valga la redundancia, por la ausencia de Toph. O sea, ¿en qué pensaron para excluir a Toph de la primera temporada? Y más que la primera temporada, siento que va tan apresurada que pasan sucesos importantes de la saga, como es el caso de Ba Sing Se, entre otros, en los cuales Toph tiene un papel importante. Además, Toph es la mami de la serie. ¿Cómo la voy a excluir? Siento que también algo que llama la atención o marca la diferencia de este live action de Avatar es que siempre anticiparon que iba a ser un poco diferente a la adaptación fiel. O sea, que no iba a ser completamente fiel, y es algo que me gusta, ver un live action y ver algo diferente y que no sea lo mismo de la serie. Pero ya se pueden dar cuenta que no estuve para nada de acuerdo en que me quitaran o me eliminaran a Toph en la primera temporada. Sinceramente se los digo, a lo mejor, y lo entiendo, que para la segunda temporada uno de los plot twists va a ser la aparición estrella de ella, y necesito que esté, o sea, pero no sé. Siento que, a diferencia de One Piece, que tiene muchos más personajes en los cuales pueden explorar, por ejemplo, la segunda temporada ya todo el mundo está ansioso porque aparezca Chopper para ver realmente cómo se va a ver. Pero Toph es algo completamente diferente. Déjenme ustedes ahí abajo en la parte de los comentarios qué les pareció esta eliminación o esta exclusión de Toph en la serie, aunque seguro sale en la segunda temporada, pero no estoy de acuerdo. Y también comenten qué les pareció esta serie live action.